tocando el tema de matrices, se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí está el 4 y este 4 está acá abajo, ¿no? Además de eso, dando cuenta que hay dos unos, igual están acá abajo. O sea que no hay que ordenarlo de esa manera como tal vez ustedes pensarían armarlo desde arriba. Así, no. Son por separado. Hay que armar primeramente la parte de la triangular superior derecha, que es esta de acá, y de la parte de la triangular inferior izquierda, que es esta de acá abajo, ¿no? Hay que ver la secuencia que sigue, ¿ya? Se van a dar cuenta que primeramente aquí está el 0, obviamente que no lo tocamos. Luego baja 2 y el 6, digo 0, 2, 5, 6, 7 y 9, ¿no? Hay una relación que va ordenando por filas, ¿no? Primero de acá, la primera fila, luego la segunda y al final esta. Lo mismo va para la fila, digo, para la triangular superior, digo la triangular inferior izquierda. Aquí la misma secuencia. Empezamos de acá arriba, 1, 1, 2, 4, 7 y 8. Ya, ahora, ¿cómo se plantea esto? Ya, el código es esto. En sí son dos tipos dos procesos. ¿Ya? ¿Por qué dos procesos? Porque si se dan cuenta, están por separados. Yo no puedo venir en esta posición acá al cero. Ya lo voy a dibujar para que nos entendamos mejor. Las diagonales siempre se manejan por separado, ¿no? Nunca se manejan por igual. Ninguna diagonal. Así que como nos pide ordenar las dos partes, la de arriba y la de abajo, hay que hacer uno para arriba y otro para abajo, ¿no? Y todo eso lo complementamos en un solo botón o donde lo estemos haciendo con un solo procedimiento, igual puede ser. ¿Esto qué pasó? ¿Ya? A ver, si tenemos una matriz, una 4x4 lo voy a hacer para que no se vea tan pequeño. A ver. Aquí está todo esto. Entonces la matriz, si vamos a hacer la matriz así, de 4x4, ¿ya? Fijémonos esto, primero que nada. 092. Vamos a simular que acá hay elementos. Y los elementos que nosotros queremos tocar están acá arriba. Vamos a copiar tal y como está. 092 765 765. Ya. El orden que sigue esto, ¿no? Se ve así, ¿no? Se ve algo así. Esto se achica un poco más. Y este al final queda bonito, ¿no? La lógica, primero que nada, eso es la triangular superior derecha. ¿Ya? Este es el código que hay que implementar. No quiero que se asusten, no es tan complicado como se ve. Simplemente es hacer estos dos for y los demás son copy. Ya, ahorita les explico por qué. Ya. Triangular superior derecha. Ya. Entonces, fijémonos acá primero que nada. ¿Desde qué posición empezamos? Si sabemos que aquí las filas son 1, 2, 3 y 4, ¿no?
Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4. Estas son las filas. En todo caso, estas son las filas. No, estas son las columnas. Las columnas. Entonces, hagamos un análisis rápido. Fíjense que siempre empezamos de acá arriba. ¿Ya? Antes que nada, siempre tiene que ser una matriz cuadrada para hacer este tipo de proceso. No puede ser una matriz 4x5. Tiene que ser cuadrada. 4x4, 3x3, 2x2. En todo caso, empezamos desde qué posición. Desde la posición fila 1 y columna 2. Entonces siempre vamos a empezar de la primera fila, ¿no? El primer for, acuérdense que el primer for es de las filas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Si vamos a ir de la primera fila, ¿hasta qué fila vamos a llegar? ¿Hasta la última? No, llegamos hasta acá. Hasta la fila 3. Sería fields menos 1. ¿No? El primer for es desde 1 hasta fields menos 1. ¿No? Eso es porque hay un recorrido de fila, primera fila, segunda y la última. Ya, eso. Ahora ya tenemos el primer for. El segundo for son de las columnas. Empieza en la columna 2, ¿no? Que sería 1, o en todo caso 2, directamente 2. O f más 1, en todo caso, porque la fila sí es... Si la fila es 1, la columna siguiente es 2. Digo, más 1 es 2. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir? Hasta la última fila, ¿no? Siempre es la última fila, fíjense. O sea, empezamos acá primero que nada, ¿no? Empezamos acá y terminamos acá. ¿No? Entonces, ya sabemos el límite, ¿no? Hasta dónde tenemos que ir. Hasta la última fila, ¿no? Fields. Digo calls. Calls. Esta acá se llama calls. Entonces es hasta la última columna. Siempre es hasta la última columna. El parámetro calls. Lo que cuesta en este tipo de procesos es identificar estas X que marqué. Las X que marqué. Estas X. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, primero empezamos acá, ¿no? En la columna 2, luego en la columna 3, luego en la columna 4. Y de aquí ya no avanza más. Porque ya está en el límite, así que solo entra una vez y no hace nada. ¿Cómo calculé esto? O sea, yo al inicio pensé que iba a ser 2, ¿no? Pero no puede ser directamente 2 porque en la siguiente fila ya no es 2, es 3. Entonces, si me voy a la fila, fíjense, si yo lo aumento 1, tengo 2. Si lo aumento 1 a 2, tengo 3. Si le aumento 1 a la fila, tengo 4. ¿No? Ese va a ser el punto de partida donde voy a partir. Entonces, por eso tengo acá F1 más 1. Donde el for empieza en esa fila, más 1, ¿no? Si estamos en la fila 1, más 1 sería 2, en la columna 2. Si estamos en la fila 2, columna 3. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Porque Claro. acuérdense que en el examen, o sea, no les puede preguntar lo mismo exactamente, ¿no? Pero les puede preguntar tal vez la parte de acá arriba, digamos. La parte de acá arriba y la parte de acá abajo. Ahí ustedes tienen que hacer este análisis, ¿ya? Este análisis, porque si lo hacen así directamente a codificar, ni a mí me sale. Porque esto de codificar no es aquí a la suerte. Hay que hacer este análisis para ver dónde puede fallar. Tal y como estoy explicando. Pero ustedes lo hacen a lo rápido, obviamente, en su examen. Ya, este es el primer análisis que hice y lo tengo acá, ¿no? Lo tengo en el código. F1 más 1. La fila donde empiece va a ser más 1. En la fila 1, 2. En la fila 2, 3. Aquí empieza. Ya, estos son los dos for que yo necesito. Ahora, vengámonos acá al tercer for. Este tercer for, acuérdense que cuando nosotros ordenábamos un vector, ¿no? ¿Cuántos for necesitábamos? 2, ¿no ve? 2 for. En este caso, como voy a ordenar una matriz, y una matriz se maneja con 2 for, necesito 4 fors. Si aquí eran 2,
Porque aquí solo se manejaba con un punterito, ¿no? Con i, digamos, ¿no? Avanzamos con i, así. Pero ahora, como es una matriz, necesitamos fila y columna. Y esto, cada uno de estos es un for. Entonces, para seguir avanzando necesitaríamos 4 for. ¿Ya? Uno que se va a quedar en este punto, digamos, en este punto 0. O luego resto, otro valor lo voy a hacer. Que se va a quedar en este punto de origen 0. ¿Ya? Y el siguiente va a ir buscando con este. Este 0 es mayor que el 9, digamos, ¿no? No hace nada, pasa al siguiente. Este 0 es mayor que el 2, no hace nada, pasa al siguiente. Este 0 es mayor que el 7, no hace nada, pasa al siguiente. Y así. Hay uno que se queda y hay otro que avanza. Por eso necesitamos 4 for. Este FC se quedan con el primero, que en todo caso aquí es F1 y C1. Y este F2 con C2 van a ir avanzando, tal y como lo estoy mostrando ahorita, ¿no? Pregunta con el de acá. 0 es mayor que 5, no hace nada. Ya. Y enseguida explico este de acá. Ahora fíjense en el tercer for. El tercer for siempre va a empezar en F1. O sea, en la fila que estamos, digamos, si estamos en esta fila, ¿no? Como marqué un color medio marrón. Si estamos en esta fila, el siguiente for tiene que empezar ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, digamos. ¿No? No voy a empezar de acá, digamos, porque de aquí tengo que ir buscando con este, con este, con este y con este. No, voy a borrar los que tenía ahorita para que lo hagamos con dos colores diferentes. Ya. Entonces, hagámoslo con verde. Ya. Si el primer FC, que es F1, digamos F1 y C1, que son para mí mis dos primeros for, estos van a empezar, ya estos van a empezar el color verde. Estamos acá, digamos. Ya, acá. ¿Por qué? Porque empezamos con 1 y F más 1. La fila 1 y la columna más 1. Que sería F más 1, que sería 2. Aquí estamos ahorita. Este for ahorita tienen estos dos parámetros. Están apuntando ahorita acá, estos dos. Entonces, el tercer for, digo que va a ser lo mismo que el primero, miren, fíjense, lo mismo. ¿No? O sea, el límite del rango es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Si ustedes ya hicieron el análisis anterior, solamente es copiar el límite, con la diferencia de que ya no va a empezar en 1, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que depender de este F1. ¿Qué pasa? Digamos, claro, aquí tiene que empezar dentro de este mismo, ¿no? Dentro de este mismo. Pero ¿qué pasa si el puntero verde está acá? Y el siguiente puntero no puede empezar en el primero. Porque se supone que estos ya están ordenados. Tiene que empezar de ahí mismo a buscar. Luego el siguiente, luego el siguiente. ¿Entienden esa parte? ¿O tan perdido? Porque acuérdense que empezamos con este verde, ¿no? Este verde. Y el siguiente puntero, que son los otros dos for, van a preguntar con este, ¿no? ¿0 es mayor que 9? No. ¿0 es mayor que 2? No. ¿0 es mayor que 7? No. ¿0 es mayor que 6? No. ¿0 es mayor que 5? No. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el 0 es el menor de todos. Ya. Luego el verde lo que hace es avanzar al siguiente. Y el puntero dice que empieza en la fila donde está F1. Si el verde está acá, ahí mismo empieza el otro. Pregunta, ¿no? ¿9 es mayor que 9? No. Entonces, ¿9 es mayor que 2? Sí. Entonces ahí pasa esto. Y se intercambian los elementos. Entonces estos dos elementos se van a cambiar. El 9 viene acá. O sea, acá viene el 9 y aquí viene el 2, digamos, ¿no? Y el 2 sigue siendo el verde. Porque ya cambiaron. Eso hace esto. Solamente es mandar la fila de las columnas donde están y ya lo hace automáticamente. Esto ya lo hace. Lo han visto en esto, en este, ¿no? En vectores. Solo que se mandaban dos índices, digamos. Aquí se mandan 4, porque son 4 los que manejamos. 2 para una matriz y 2 para el que está avanzando, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que pasa con este tercer for. Eso es lo que pasa. Entonces, viendo ese avance, verde va a seguir avanzando, ¿no? Este verde va a estar acá. Digamos, aquí ya puso el 2. Aquí está el 9. ¿Ya? Ya no hay más un número menor que el 2, digamos. No hay acá abajo ya.
Entonces el verde señala acá, señala al tercero. Y va buscando, ¿cuál es el siguiente menor desde acá abajo? El 7, el 6 o el 5. Entonces sería el 5, ¿no? Entonces el 5 lo coloca ahí. El 5 y esto se coloca. Luego este verde pasa acá abajo. Ahora el siguiente que va a seguir ya no puede empezar acá, pues, ¿no? Tampoco acá, tampoco acá. Porque se supone que los de atrás ya están ordenados. Entonces lo que hace es decir, si ya se hicieron estos, este F2, el siguiente que va a avanzar tiene que empezar siempre en el primero, en F1, que sería verde. Entonces siempre va a empezar de acá, desde donde se quedó. Porque asumimos que el de atrás ya los ordenó. ¿Está claro? Sí, 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 se entiende. Ya, esa es la lógica, como les digo. O sea, por eso este tercer for. Porque va a ir avanzando y siempre va a empezar donde está el puntero verde. Siempre, por eso le pongo igual a F1. Aunque el parámetro es el mismo, ¿no? El mismo. Ya, hasta aquí ya tenemos estos tres primeros. Acá en la línea 4 tenemos que preguntar si están en la misma fila. ¿Por qué? ¿Qué pasa, digamos, si tengo que ordenar, si el verde está acá, digamos? Si el verde está acá, ¿ya? Y tengo que direccionar mi puntero, o digamos si el verde está acá, digamos acá en el 6. Y tengo que direccionar la columna. Tengo que direccionar la columna. ¿Cómo puedo saber en qué columna estoy, digamos? ¿Cómo puedo saber? Tengo que empezar del 6. Claro, la fila ya lo identifiqué con el tercero. Pero la columna, ¿cómo puedo saber si está en la columna 4 o está en la columna 3? Puede ser que esté acá, como también puede ser que esté acá. ¿Cómo identifico esa columna? Por eso hago esto. Si ambos punteros, digamos, si está acá el verde y el morado o el marrón, si están en la misma fila ambos están apuntando a la misma fila, ¿no? Empezá en la columna donde quedó la columna 1. O sea, donde quedó el verde, ¿no? Donde quedó el verde, empezá ahí. Acá. ¿No? Si el verde está acá, pues obviamente va a empezar acá, ¿no? Si el verde está acá, pues va a empezar de ahí. ¿No ves? Tiene que empezar la columna. Tiene que buscar la columna donde está el cosito, el índice verde. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el verde está acá arriba? Esa es una opción, ¿no? Del primero. Cuando las filas son iguales. ¿Ya? Si es que este verde está acá y el otro está acá. O bien acá. Pero igual tiene que empezar siempre del verde. Ese es uno. Pero ¿qué pasa, digamos, si... ¿Qué pasaría si no están en la misma fila? Por ejemplo, si el verde está acá, en todo caso, si son iguales la misma fila, digamos, si no son iguales la fila, digamos. O sea, si yo, digamos, estoy en esta fila, estoy buscando el menor para este 7. Pero el rojo está acá, el marrón está acá abajo. Ahí las filas no son iguales, ¿no? Porque uno está arriba y otro está abajo. ¿Dónde vas a empezar? ¿Dónde vas a empezar a buscar para la columna del color marrón, digamos? ¿Dónde vas a buscar? Simplemente, como les dije, F más 1, ¿no ve? F más 1. F más 1. Porque si está en 2, digamos, o sea, si está en 3, si el marrón está en 3, tiene que buscar en F más 1, que sería 4. Y en ese punto, pues... Pero acuérdense que el verde tiene su for propio, ¿no? Estos dos primeros. Y este marrón tiene sus otros dos for, que es este y este de acá. Entonces, ¿dónde vas a empezar marrón, digamos? ¿Dónde vas a empezar? Vas a empezar donde queda tu fila más 1. Si aquí era F más 1, aquí va a ser F2 más 1. Si se complican con esto, solo fíjense lo siguiente. Si las dos filas son primeros, ¿no? Digamos, si aquí empezaron con fila y aquí con fila, preguntan si estos dos son iguales. ¿Son iguales? Si son iguales, tiene que empezar en este.
Si no son iguales, tiene que empezar en esto de acá. Pero ya no de la fila 1, sino de la fila en la que se encuentra el for. Sería mucho más fácil identificar. ¿Ya? Si ustedes ya tienen estos 3 for, digamos, ¿no? O estos 2 for, únicamente hasta el tercero, digamos, ¿no? Preguntan si los dos, el primero y el tercero son iguales. Si son iguales, que empiece en el del medio. Si no son iguales, que haga el que está igualado. Pero como este depende del for de arriba, este tiene que depender del for en el que se encuentra, digamos, ¿no? El que está arriba de él. Para que se acuerden de esto. Ahora, ¿para qué hice esto, no? Como les dije, tiene que empezar, este for, por ejemplo, C2 va a empezar en I. ¿Y cuánto vale I? Esto o puede valer esto. ¿No? Como les dije acá, puede ser que sea F más 1, en todo caso aquí F más 2, o puede que sea donde se quedó su columna. ¿No? Eso. Nada más. Y aquí este segundo for con este cuarto for son exactamente lo mismo. Solamente que cambian, digo, el parámetro es el mismo. En el último, miren, quotes y quotes. Bueno, tal vez sea un poco complejo, como les dije, un poco complejo, medio confuso con todo esto, pero como les digo, esa sería la lógica una vez que identifiquen los 3 primeros for. ¿Ya? Los 3 primeros, que en sí solo serían los 2 primeros, digamos, ¿no? Los 2 primeros, el tercero es lo mismo que el primero, solo que copian en vez de 1 F1. ¿Por qué? Porque este depende del de arriba. El parámetro es el mismo y demás. Estos dos son iguales, este con este son iguales, que empiece en este, el del medio. Caso contrario, que empiece en este, pero este como depende del for de arriba, este tiene que depender del for que está arriba de él, que sería F2. Se hacen esto y luego hacen el tercer for, que es igual que el segundo, solo que ahora sería donde empieza ahí, digamos, ¿no? Que es acá en este if que se hace acá. De aquí, como les comentaba, lo mismo que hacían en matrices, digo en vectores, pero ahora con 2 parámetros, ¿no? Fila columna, fila columna. El intercambio de elementos es lo mismo, F1 C1 y F2 C2. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo. Esto yo creo que ya comprenden cómo trabaja, ¿no? Lo hicieron en vectores, solo que ahora mandan un parámetro más. Nada más. Ordenar triangular superior derecha. Ya. Acá, a ver si no me acuerdo. ¿Cómo era esto? Descargar, update, no es esto. Prueba. Mejor. ¿Por qué le puse mejor? Ya, esta es otra cosa. Ya, entonces vamos a hacer uno de acá, por ejemplo, le voy a hacer un botoncito. Por si no me creen. Botoncito. Ya. La matriz, ¿qué matriz es esta? A ver, solo tengo una matriz, creo. Voy a ver cuál es el que carga este. Este carga randómicamente. Sí, carga la matriz M. Entonces, vengámonos acá. M punto triangular. ¿Cómo le puse? Triangular superior derecha. Ordenamiento de la triangular superior derecha. Esto. Ya, solamente sería esto, ¿no? Nada más. Solamente la parte de arriba. 0, 2, 5, 6, 7, 9. Entonces busquemos el ejercicio. Ya. A ver, cargamos la matriz primero que nada. Cargaron tal y como está la matriz. Cantidad de filas son 4.
4 5 0 9 2. ¿Vieron? Es la matriz tal y como está. Le voy a dar el botoncito. Le voy a dar, antes que nada, creo que no se puede descargar, o si se puede. Ahí está. Ya. Entonces le voy a dar el botoncito. Supuestamente ya está ordenado, ¿no? 0, 9, 2, 3. Ahora vamos a ver, tiene que quedar como está acá al lado. 0, 2, 5, 6, 7, 9. Le voy a dar a descargar. 0, 2, 5, 6, 7, 9. Si se dan cuenta, solamente hicimos la parte de arriba. 0, 2, 5, 6, 7, 9. No tocamos la diagonal principal ni la otra parte que es la triangular inferior izquierda. Está tal y como está acá. 4, 1, 8, 7, 2, 1. ¿Vieron? Entonces sí funciona. Si no, cargamos randómicamente cantidad de elementos, pero lo malo es que no vamos a poder visualizar. Ya, no vamos a poder visualizar porque no hay una copia de esto acá. No, entonces aquí solamente vemos, miren, vemos 1, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 8. Tiene que ser 1, 4, 6, 8. Descargamos. 1, 4, 6, 8. ¿No? ¿Cómo lo ven? ¿Complicado? Un poquito tal vez. Como les digo, la clave solamente está en hacer estos dos primeros for. Lo demás es lo mismo. Lo mismo. ¿Qué les pareció? Complicado nomás. Ya. Vamos a hacer el de abajo y van a ver que solamente es copiar, como les digo. Solamente es hacer estos dos primeros. Y lo de abajo simplemente es copiar como está arriba. Hagamos la parte de abajo. La parte inferior. ¿Ya? O sea, yo que sé, el docente como yo dijo, yo ya les di esto en el anterior semestre, ahora que hagan la otra parte de arriba, digamos. La parte de arriba. Yo igual cuando estaba en la materia era con otro docente, no con el mismo. Este nos hacía ordenar lo mismo, solamente que ahora ya no por separado, digamos, solamente la parte de arriba, digamos. A veces nos hacía tomar la diagonal principal y a veces no. En este caso son dos por separados, ¿no? Digamos, solamente la parte de arriba. Tomando en cuenta la diagonal y los de abajo no toquemos para nada. Algo así. Y veo que el ingeniero Evans igual, similar, lo hizo. Entonces, veamos. Esto lo voy a cerrar. Veamos la parte de abajo. Hagamos el análisis como les decía. Ya esto es la parte. Voy a dejar acá otro. Es una matriz de 4×4. A ver, creo que no puedo sacar esto. Lo puedo pegar. No lo puedo pegar. Vamos a ver si lo puedo pegar. No lo puedo pegar. Ya. Bueno, vamos a seguir jugando entonces la matriz. La matriz solamente la parte de abajo. Aquí supongamos que hay 0, 2, 3, 4. No, y aquí hay puro 0, digamos. No podemos tocar para nada eso. Ya, no podemos tocar estos elementos para nada. Aquí hay uno más. ¿Y cuántos son mis elementos de abajo? Son 4, 1, 8. Voy a poner 4, 1, 8, 7, 2, 1. Ya, fijémonos en la secuencia que está yendo ordenada. Es la misma, ¿no? La secuencia va así. Este de acá primero, luego va para allá y al final va para allá. ¿No? Así está el orden. De menor a mayor a mayor. ¿No? Aquí va el 1, 1, 2, 4, 7, 8. ¿Ya? Lo primero que van a hacer es buscar esa secuencia. Tal y como está ahorita. Como yo me la planteé así. Hágalo en su hojita porque saben que al final de cuentas si ustedes lo hacen en la hojita ya solo aquí es copiar.
Ya, ahora a ver, veamos, ¿dónde vamos a empezar? Acá empezamos, ¿no? Acá. Empezamos acá. Ya, entonces las filas, ¿desde dónde van a empezar las filas? Borramos esta parte. ¿Las filas de Desde dónde? la fila 2. Fila 2, correcto. Desde la fila 2. Ahora voy a dibujar las filas con otro color. 1, 2, 3. ¿Y la columna? Columna 1, ¿no? Columna 1. Sí. Entonces, primero que nada, identifiquemos las filas, ¿ya? ¿Por qué las filas? Porque acuérdense que vamos a empezar así. ¿Cuál es el que avanza menos en todo caso? O sea, la secuencia de cómo avanza. ¿Está en esta fila? Ya. ¿Está en la tercera fila? Ya. Pero acuérdense que este no avanza secuencialmente. Tiene que esperar a que la columna llegue hasta 2 para recién avanzar a la siguiente fila. Entonces, el que se desplaza menos son las filas. Digamos, aquí hace 1, 2 y 3. Las columnas hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, las columnas se desplazan más que las filas. Entonces, como el que se desplaza menos son las filas, entonces empezamos primer for por las filas. ¿Ya? El primer for por las filas porque se desplazan menos. Solo son 1, 2 y 3. La columna va a avanzar, ¿no? El 4, el 1, el 8, el 7, el 2 y el 1. Se desplazan más. Entonces, empezamos por la fila por ese motivo. Empezamos en 4. ¿Ya? Vamos a empezar en la fila 2 hasta la última fila, ¿no? Fila 2 hasta la última fila. Sí, hasta la última. Entonces, aquí está. Fila 2 hasta la última fila. El otro for, ¿dónde tiene que empezar? En la columna 1. Luego la columna... Siempre empieza en la columna 1, ¿no? Fíjense. 4, 1, 7. Siempre va a empezar acá, digamos. Porque el orden siempre va a ir de acá hacia la derecha. Por eso es la fila, la columna 1. Entonces siempre va a ser 1. Aquí le pongo 1. La clave está en identificar dónde va a ser el rango límite de la columna. Aquí su rango límite es acá, en 1, luego en 2, luego en 3. ¿Hasta dónde vas a ir columna, digamos? ¿Hasta dónde es tu límite? Cuando la fila está en 2, su límite es 1. Cuando la fila está en 3, su límite es 2. Cuando la fila está en 4, su límite es 3. Hay una secuencia, ¿no? Fila menos 1. Sí. ¿No? Si estamos en la fila 2, menos 1, 1. Fila 3, menos 1, 2. Fila 4, menos 1, 3. Entonces, el límite sería la fila donde nos encontramos, menos 1. Que sería F1 menos 1. F1 menos 1. O sea, la fila donde estamos, menos 1. Teniendo en cuenta estos dos for, lo demás ya es solamente copiar. Acuérdense lo que les dije hace rato. El tercer for es igual que el primero, solo que este depende de F1. ¿No? Lo mismo era acá abajo. El tercer for es igual, lo mismo que el de arriba, miren. Fields menos 1, fields menos 1, solo que este empieza del primero, depende del primero. Lo mismo para acá arriba. Este depende del primero. Los límites lo mismo. Acuérdense que en el if, si estas son filas, preguntan si F1 es igual a F2. F1 es igual a F2 si es verdadero y empieza en C1. Caso contrario, empieza en 1. ¿Vieron? Es solamente como que ver cómo está arriba, digamos, ¿no? Ya teniendo estos dos for, el tercero lo copiamos similar, solo que depende del primero. Los if, preguntamos entre el primero y el tercero.
Si son iguales, empieza en C1, caso contrario, empieza en 1. Y el tercer for, bueno, el cuarto mejor dicho, es igual que el segundo. Solo que ahora ya no depende de 1, depende de I. Y como este depende de su límite de F1, este depende de F2, obviamente, ¿no? Porque este for trabaja con este. Y este de acá trabaja con el de abajo. Y mira, los parámetros son lo mismo, solo que con el que trabaja este, ¿no? Y solo copian esto, miren, F1 más C1 mayor que F2, C2. Y eso es todo. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál lo ven complicado? Solo serían trabajar en estos dos for primero. Y lo demás es hacer como un breve repaso de lo que tengo arriba, ¿no? Me fijo lo que tengo arriba y según ello voy trabajando. ¿Cómo lo ven? Solo estos dos primeros Tiene su complejidad. Sí, a la primera sí, hasta a mí me costó comprenderlo cuando estaba igual que ustedes. Recuerden que yo igual estaba igual que ustedes, pasé la materia, así que hice este análisis, como lo estoy explicando, y se entiende, se comprende cómo trabaja, digamos, ¿no? Hace un momento les expliqué cómo trabajaría si hubieran dos punteros, ¿no? El verde y el marrón. Y ahí según eso se va a ir dependiendo. Y por eso es que necesitamos, digamos, de estos de acá abajo, digamos. Pero estos dos primeros son la clave. Si estos dos primeros están bien planteados, los demás es como copiar el de arriba. ¿Quieren que hagamos uno similar pero ahora por columnas o pasamos a otro modelo? Ya que el video lo renderizo y lo subo y ya lo van a poder repetir las veces que quieran verlo. Despejen sus dudas antes de que se queden con la duda y no sepan qué A hacer. ver, es el de por columnas, a ver. Ya, a ver, por ejemplo, si fuera por columnas, ¿cómo sería? A ver, si fuera una matriz, aquí esta misma matriz, ¿ya? La misma, solo que ahora quiero que el orden es diferente. Tal y como está, ¿se acuerdan que la secuencia aquí lo voy a dejar? Digamos, ahora que ya no sean los mismos límites, que cambiemos de límite, ¿ya? Que sea, digamos, la parte de acá abajo. ¿Ya? La parte de acá abajo. Por ejemplo, si tengo... Bueno, hagamos otro diferente. Uno de 4x4. Hagamos la diagonal. A ver, antes que nada, ya, la diagonal. La secundaria. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y ahora manejamos aquí... Digamos que no podemos tocar estos elementos, ¿ya? Son prohibidos para nosotros. No los podemos tocar. Aquí tendría que haber uno más. Que igual... Aquí... Uy, me estoy chupando. 3... Tendría que hacerse con este. Y este con este. Ya, ahí sí. Y acá vamos a dibujar los que necesitamos de realmente contar. Si fuera, digamos... 3, 5, 2, 1, 4 y 9. ¿Ya? A lo que me voy. ¿Cómo sería ordenado esto? ¿Cómo sería ordenado? Sería de la siguiente manera. Ya tengo mi diagonal acá, los 4, 2, 3, 4. Ordenados por columna serían así. 1, 2, 3, 4, 5, 9. ¿Por qué digo por columna? Ay, chucha. Porque va a empezar hacia abajo. ¿No ve? El orden, el 1, el 2 y el 3, 4, 5 y el 9.
En este caso, ¿cuál es el que se desplaza más? ¿Las filas o las columnas se desplazan más? Acuérdense que la columna solo va a ser 1, 2 y 3. Las filas van a estar en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5 y luego en 9. ¿Cuál se desplaza más? Acuérdense que las filas solamente van a ser el 1, el 2, en sí todos los elementos que tengamos que ordenar, que serían como 6 elementos. En cambio las columnas solamente son las flechas que dibujé, que son 3. Filas. Entonces tenemos que buscar el primer for, el que trabaja menos. El que trabaja menos. ¿Cuál trabaja menos? Las columnas, ¿no? Trabajan menos. Son 3 nomás, 1, 2 y 3. Las filas trabajan más. Entonces hagamos el primer for. El primer for va a ser lo siguiente. El primer for, ¿dónde va a empezar? Acá. Y el que trabaja menos son las columnas. Entonces va a ser, la columna va a empezar en, ¿dónde va a empezar? En calls. ¿No? Va a empezar en calls. ¿Hasta dónde va a llegar? Si empieza en 1 y acaba acá, ¿no? En el menor. Hasta 2, digamos, ¿no? Hasta 2. ¿Cierto? O sea, si voy a ir Sí. 1, 2, 3, 4, aquí lo mismo, 1, 2, 3, uy, me estoy chipando, está diciendo muy chico esto. 3, 4. Entonces, ¿dónde empieza mi columna? En 4 y acaba acá, en 2. Ese es el primer for. Empieza en columna y acaba en 2. Obvio que no puedo ir de 4 hasta 2. Tengo que hacer un for, que vaya disminuyendo. Sería down to en todo caso, ¿no? ¿Conocen, no? ¿El otro? ¿O no conocen? Se llama así. Sí. Conocemos. Down to. ¿No? Así se escribe. Bueno, se escribe mejor. Ustedes lo escriben mejor. Y ese es el primer for. Así de simple. Ahora el segundo for, ¿cuáles serían? De las filas, ¿no? Ese es el que hay que analizar un poco más. El segundo for, ¿dónde va a empezar? En la segunda fila. En la segunda fila y acaba en la última. ¿No? Siempre acaba en la última fila, ¿no? En la 4. Entonces, vamos a decir que va a ir hasta 2. Digo, hasta calls. O mejor dicho, hasta fields, ya que aquí es fields, no es... Estamos hablando de filas. Fields. ¿No? Siempre la fila va a ir hasta la última fila. Lo que cuesta ahora saber es en qué fila nos encontramos. Acá, acá o acá. Dependiendo del de arriba. Si estamos en la columna 4, digamos, ¿no? ¿Dónde va a empezar mi fila? En 2. Digamos que empieza en 2. Primero va a empezar en 2. Luego, si estamos en la columna 3, tiene que empezar en 3. Luego, si estamos en 2, en 4. Lo que aquí hay que calcular con el de arriba, hay que buscar algo que sea similar que tengamos que ocupar arriba. Si estamos en 2, vamos a empezar en 4, dice. O sea, tenemos que empezar en 4. ¿Cómo hago que 3 está en 3 y 4? Digo, si estoy en 2 es 4. Y este es un poco más complicadito que los demás. A ver. Si estamos en 4, tenemos que empezar en la fila 2. Si estamos en la columna 3, hay que empezar en la columna, en la fila 3. Si
estamos en 2 hay que empezar en 4. No se me ocurre nada. No, mentira. Ya, a ver, si estamos en 4, empieza en 2, dice, ¿no? Ahí puede ser... Sabemos que somos... A ver, si la columna vale en 4... Si estamos en 4, 2, si estamos en 3, 3, si estamos en 2 es 4. La fila va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando. La fila va a ir aumentando, va a ir en 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Pero la columna va a ir bajando. La columna va a ir bajando. Si yo le hago... A ver, si tengo filas, columnas, F... Déjame un ratito pensar. ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 4 filas, ¿no? Tenemos 4 filas, que son fields, digamos que esto es fields. Luego, ¿qué más tenemos? 4. Tenemos que ocupar para algo, este call tiene que ocupar algún lugar. Ya, si estamos en 4 y estamos en la fila 2, hagamos lo siguiente. Que sea... Aquí vamos a ocupar un más 2. Algo me dice que vamos a ocupar un más 2 acá. Acá va a ser un más 2. Por algún motivo, no sé por qué me late que vamos por un más 2. Este call tenemos que ocupar para algo, eso sí, acá. Si tengo 4 filas, sería 4 menos 4, 0. Sería calls, o sea, sería C menos fields. A ver, C menos fields más 2. ¿Ya? ¿Cuánto estamos en la columna? 4, digamos, ¿no? Las filas son 4. 4 menos 4, 0. Más 2, 2. Si estamos en la 3, esto vale 3. Esto vale 4. 3 menos 4 me da menos 1, más 2 me da 1. Y no puede, tiene que darme 3. Entonces sería al revés. Sería fields menos C. ¿Ya? Fields menos C más 2. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, si estamos ahorita en 4, ¿no? Ese C es este de acá, calls. 4, fields vale 4 más 2. Esto se va, me queda 2. Y aquí está el 2. Ahora si estamos, ahora ya digamos estamos en la columna 3. Se vale 3. 4 menos 3 me da 1. Y 1 más 2, 3. Ahora si estamos en la fila, en la columna 2, esto se va, me da 4.
¿Ya? Este es más complicadito para abajo, o sea, en reversa. Ya los otros no son así. Los otros no son así. Entonces sería esta la lógica, ¿ya? Fields menos, en todo caso, fields menos C, que es el de arriba, más 2. ¿Hasta dónde? Hasta fields, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hago 4, digo 4, ¿no? 4 menos 4, 0, más 2 me da 2. 4 menos 3, 1 más 2 me da 3. Y 4 menos 2, 2. Más 2, 4. Entonces esta es la fórmula. Ya tengo estos dos for, entonces lo veo. Hagámoslo, pues ya está, ya tenemos esto, entonces solamente es copiar los dos for y lo demás se copia. Sería la triangular inferior derecha. Esto voy a copiar. Inferior derecha. Nada más. Copio todo esto. Para que no se me complique. Para que no lo vuelva a copiar. Bien, está bien. Solo copiamos los parámetros entonces. Calls down to 2. Entonces aquí va a ser C, ¿no? C1. C1 va a ser igual a calls down to hasta 2. Y fields menos C más 2. Fields menos C1. En todo caso aquí sería menos C1, ¿no? Porque aquí le estoy dando C1. No es C. Más 2. Y acá va a ir hasta fields. Nada más. Ahora veamos acá. F1. Entonces, si el primer for empieza, miren, yo no voy a hacer, solo me voy a ir referente a esos dos. El primer for empieza en C1. El siguiente va a ser C2. Este empieza en calls, pero este va a depender, C2 va a depender de C1. ¿Hasta dónde va? Hasta 2. Hasta 2. ¿Ya está? Aquí preguntaban las filas, ¿por qué? Porque el primero era fila y el segundo y el tercero era fila. Aquí son columna y columna. Entonces, si C1 es igual a C2, va a empezar en F1. Caso contrario, empieza en fields menos C1, pero en este caso fields es fijo, ¿no? Esto no depende de nadie, pero este C1 es el de arriba. Entonces sería lo mismo, solo que en vez de C1, C2. ¿Cómo lo ven? Y el último lo mismo. El último depende de C1, ¿no? Pero C1 obviamente sabemos que es I. Y va a ir hasta 2. Bueno, en todo caso, este cuarto va con el segundo. Entonces, si este empezaba en esto, obviamente que está acá, ¿no? Va a ir F2 en I. ¿Hasta dónde va este? Hasta fields. Este va a ir hasta fields. Y eso es todo. ¿Cómo lo ven? ¿Se asustaron? Algo así. Tal vez digan, su chala, el auxiliar, tal vez no corre. Probámoslo. Se llama triangular inferior derecha.
ahora sí. Carguemos uno randómico, vamos a anotar la diferencia. Hagamos el mismo. Aunque hagamos una excepción, antes que nada, para que veamos que se cambia ya. Aquí vamos a descargarlo. El problema es que acá no hay ese descargar como les mandé en el código. Este es un código antiguo. Así que... ¿cómo puedo descargar ahora? Uy. No hay cómo descargar. Entonces, para no hacer eso voy a copiar la matriz de acá. Esta misma matriz. Como está. Pero desordenada, ¿no? Entonces voy a cargar por elementos, son 4x4. Aquí vamos a colocar tal y como está ya. Para no estar haciendo. Uy. Aquí es 3, 0, 0. Y aquí ya es 1 y 5. Aquí va un 0. Y ahí va el 9, 4 y 2. 9, 4 y 2. Ya. Está exactamente lo mismo, ¿no? 3, 5, 2, 1, 4, 9. Y tiene que mostrarme cómo está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Entonces le doy al botoncito descargar. ¿Qué pasó? El velocidad se la charló entonces. No tiene que dar, no es que... A ver, veamos un ratito. El código, ¿cómo se llamaba? Vámonos al botoncito antes que nada. Ya. Entonces, el ordenamiento de la triangular inferior derecha, ¿no? Este es. Inferior derecha. A ver... Ah, aquí está, pues fíjense, miren, el down to no le copiamos al de acá. ¿No? Ese es el error, no, o sea que esto nunca hacía nada, digamos, solo se quedan estos dos bucles, esto nunca cumplía y nunca se ejecutaba. Entonces voy a copiar lo mismo acá, digamos. ¿No? Ese tiene que ser idéntico, el primero con el tercero. ¿Ya? Eso nomás era. Y otra vez a copiar. Entonces son 3, 1, 5. 3, 1, 5. Hoy no. Son 4x4. Tres. Ahora sí, el botoncito y ya descargar. Tiene que dar. Tiene que dar. Y está así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9. ¿Cierto? ¿O yo estoy mal? Sí, está bien hecho. Sí, ¿no? Entonces ya. Viendo esto, les voy a mandar una foto más o menos de cómo son los valores, por ejemplo, en esto. A ver, voy a buscar acá, tenía algo por acá. A ver, un momentito. Por si tienen dudas. Voy a buscar acá, tenía una foto por acá. No sé dónde estaba, pero lo guardé en algún lugar. Uy. Ya, ahora sí voy a compartir de vuelta pantalla. Ya, ¿pueden ver esto? Esto no. Ya. Son más o menos las formas de entrar a una matriz. Ya. El que yo estaba haciendo era similar al de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? F menos C1 más 1. Ya, pero hay una diferencia, digamos, no es lo mismo, ¿no? Aquí es F menos C más 2. Aquí es F menos C1 más 1.
¿Por qué le puse el más 2? Porque aquí estoy tomando en cuenta, o sea, no estoy tomando en cuenta la diagonal principal. Ya chicos, esto no se tomando en cuenta. Qué raro. Esto, ¿no? En cambio aquí sí estoy tomando en cuenta la diagonal secundaria. Esta es la secundaria. O sea que estoy tomando en cuenta estos valores. Esto de acá, esto de acá. O sea, por si me pide ordenar, como les decía, mi docente a mí me hacía ordenar esto más, digamos, ¿no? El 1 acá arriba, el 2 acá, el 3 acá, así, digamos. Tomando en cuenta la diagonal secundaria. Y yo hice esto basándome en ello, digamos, ¿no? La diferencia es que aquí lo aumentan un más 2, digamos. ¿No? Aquí. ¿Por qué más 2? Pues saben que no empezamos de acá, digamos, no empezamos más 2. Si no sería más 1. Aquí empezaríamos. ¿Sí? Esto le voy a pasar al grupo para que lo vean. Pero acuérdense que, como les digo, todos estos cargados son pensando en la diagonal principal, en la de acá, la principal, o si no la secundaria. Ustedes solamente le tienen que modificar un más 1 o un más 2. ¿Listo? Ya, para que se vea un breve análisis. Por ahí algo así les puede tocar. En ese momento ya se ayudan con esto. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Algo más que quieran ver? Estoy para escucharlos. La parte de las aplicaciones del práctico 5 de matrices, Ya, ¿cuál? en esa opción donde dice invertir, ¿es a sacar la inversa? Invertir. Bueno, es Sí, un dice, poco raro, ¿no? Invertir una matriz, digamos, es como que ¿cómo se es sutrapuesta o algo así, no? no, nada que ver. Invertir, diré inversa, ¿no? Ustedes saben que los que están en álgebra lineal han pasado por ello, o los que están, en esa materia, han debido ver Sí, sí, más, las distintas, más abajo dice inversa, por sí, eso es que me confundí. sí, pero no, invertir Invertir. sería, es muy raro invertir una matriz, digamos. Y si hablamos de vectores, lo inviertes, ¿no? Todo el vector. Si habláramos de matrices, pues sería invertir toda la matriz, como ustedes lo han trabajado saben que se puede manejar una matriz en forma de vector, ¿no? Yo creo que el ingeniero en su clase explica algo así. He visto que sí. ¿No? Con el mod y con el div. O sea, prácticamente manejar como si fuera una matriz, un vector. Y yo creo que sí lo han visto. Y sería invertir, pero lo mismo que el vector, yo imagino, según mi lógica de mí. Invertir el vector, solo que ahora en vez de ya no sería un vector, sería una matriz, ¿no? Pero se vería distinto, ¿no? A no ser que le diga inviertan las filas o inviertan las columnas, digamos. Ahí ya es distinto. Como que falta más detalle. Exacto. Yo les voy a decir lo siguiente. Ustedes no pueden ponerse a programar si no saben qué es lo que el docente les está pidiendo. Por más, hasta que yo, aunque a mí, digamos, si yo no sé qué es lo que el docente quiere, pues voy a estar programando sonceras. Cuando ustedes vean un enunciado, siempre tienen que saber qué es lo que realmente pide el ejercicio. ¿Tienen duda? Le preguntan al Inge. Porque yo sé que él está con ustedes en ese momento, en el examen. A diferencia de otros docentes de facultad que solo lo mandan al examen y no están ahí. Y ni idea para preguntarle, pues, ¿no? Pero ustedes tienen esa ventaja de que está ahí con ustedes y le pueden preguntar cualquier cosa que no entiendan, digamos. Porque si yo estoy haciendo una cosa y no es eso lo que el Inge está pidiendo en el ejercicio, estoy perdiendo tiempo. ¿No? Perdiendo tiempo. Y eso no es lo que se debe hacer. Tienen que saber qué es lo que realmente el ingeniero pide para concentrarse, hacer su análisis y programar. ¿Sí? ¿Han visto el primer parcial? Que él no se inventó nada. Él ha sacado simplemente de su práctico unos ejercicios, unos pequeños o unas pequeñas modificaciones, cosa que si hubieran hecho práctico, pues lo hubieran hecho, ¿no? Y lo mismo va para este parcial, digamos. Fíjense que los exámenes que tengo, que les pasé, son del anterior semestre.
Con los del anterior semestre no tenía cómo practicar ni qué enseñarles, así que por eso es que hacía hartas ayudantías el anterior semestre. Pero también era porque les debía ayudantías porque no estaba con ellos desde el tema 1, 2, ni el 3. Del 4 recién ya estuve con ellos. Por motivo de la pandemia y el ingeniero, el avance no lo detuvo. Pero bueno, han debido ver las ayudantías del anterior semestre, igual les pasé el enlace. Ahí habían como unas 5, 6, 7 creo que había. Y según a ello, pues, por ejemplo aquí, miren, a ver, dividir un vector. Aquí, por ejemplo, eran 4 objetos. 4, 1, 2, 3 y 4. El primero cargado y 3 vacíos. ¿No? Uno tiene los pares, otro los múltiplos de 3 y otros los que son palíndrome. Palíndromes son como capicúa. Lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien pudo hacer esto o tienen duda de esto? ¿Cómo se hace? ¿Esto? ¿Puedo hacer el del PDF, el que mandaste, la primera pregunta? El del PDF. ¿Era esto? No. Mandaste un PDF, ¿no es? A ver, el PDF, vamos a buscarlo a ver. Este de acá. Sí, ese. Uy, ese creo que no lo vi. Espérate. A ver, vamos a verlo. Bueno, ustedes saben que ahora como tienen que enviar, ya saben, ¿no? Que hay que enviar 2 archivos. Sí. Este le revisó, ¿no? Sí. Tiene 11 y 11. 22 puntos. Wow, ya. A ver. Bien, el formulario ustedes ya lo manejan por su cuenta, ¿no? Uno para vectores y otro para matriz. No se compliquen. No se compliquen. Haciendo los dos en uno. Ya, ahora dice realizar la mezcla de 3 vectores con la condición intercalada. De 3 vectores hay que intercalar, dice, ¿no? 0, 1, 2. 0, 1. Ay. No, son únicos, sí, está bien. Pero el 3 está ahí ya. Hay que intercalar de forma similar al que hacíamos antes, ¿no? Antes solamente entraba uno y hay que... ¿O no? Esto está en el práctico, si no me equivoco. Pero están con 2. O con 4 creo que había uno. En su práctico, sí, creo que sí. Ya, a ver, antes que nada vamos a sacar esto. Vamos a sacar esta foto. Luego esto lo dejamos ahí un rato. O sea, yo me acuerdo que he practicado esto lo estaba resolviendo. Lo tengo ahí guardado, no sé dónde los tengo. A ver, estamos en vectores. Vectores. Seguro que no tengo uno de esos dos. Fijémonos cuántos entran. A ver, entran 3, ¿no? Entran 3. Sí, entran 3. Y por acá tiene que estar. Aquí divide el vector en pares múltiples. Esto es del hace rato. Mayor, la mezcla dos vectores ordenados decentemente, cargar en el objeto. Y aquí no hay. Debe estar en el otro. No, aquí no hay tampoco. Debe estar en este. Si no hay en este, estamos fritos. Hay que hacerlo. En este. En el. No lo hice, en serio. Yo me acuerdo que lo hice toditos. No, no hay. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, entran 3 vectores cargados, dice, ¿no? Y hay que intercalar de forma ordenada. Ya. Había uno con 4.
Había uno con 4, ahora que me acuerdo. Había uno con 4. Lo tengo en el otro. Solo tengo de enteros, no tengo de vectores. Pero yo que me acuerdo había uno con 4. A ver, ahora tengo. Voy a ver su práctico de acá. Creo que había uno con 4 y había hecho uno similar. Era algo así, ¿no? Dos vectores ordenados a un tercero, ¿no? Pero había uno con 4, yo que me acuerdo si había uno con. Fusionar 4 vectores. Ahí están los 4 vectores ordenados. Es la 7 y sí es del segundo práctico. Y entran 4. En una ayudantía lo hice, pero ahora solo son 3, digamos. No son varios. Debe estar al último, yo creo. Porque yo que me acuerdo era uno que tenía hartísimos if. Hartísimos if. Aquí está. Ya. Aquí son 3 vectores. Solo que ahora aquí hay que ordenarlo de forma ascendente. ¿Ya? Entonces... ya. Es exactamente lo mismo que esto. ¿Se acuerdan de esto? Yo lo hice una ayudantía a los que estuvieron. Si es que estuvieron. Ya, ahorita lo voy a ejecutar. Pero tengo que crear 4 vectores. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a ejecutarlo primero. Y buscar primero dónde se encuentra. Ejercicio 7. ¿Es este? No. Tampoco es este. Este es, sí. El 2, 3, 4, 5. Ya no sé cómo los cargar los otros. Hay que cargar todos. El primero. Bien, ya entonces vamos a probarlo. Ya, este es el formulario que tengo ahorita. El que tengo hasta acá y el que está acá. Ya, vamos a cargar primero que nada. El primero tengo que crearlo, nada más, crear, nada más. Ahora tengo que cargar, digamos, este A. Cargar, crear y cargar. Cargar. Cantidad de elementos son 3, 4, 5, 6, 7. 7. En el primero va a haber el 1, el segundo el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. ¿No? El segundo es 2, 3, 4, 6, 8. Son 5. 2, 3, 4, 6 y 8. El segundo son 3. El tercero, mejor dicho. Son 3. El 0, el 5 y el 10. Ya. Como en este ejercicio de acá yo necesitaba 4, tengo que cargar uno más. Aquí le voy a poner solamente un elemento, ¿ya? Un elemento, el cual va a tener únicamente un número 1, ¿ya? Un 1. O en todo caso un mayor, aparte del 13 que sea un 15. Ya. Ay, 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 le metí hartísimo elemento. Ay, le metí 15 elementos. No, se va a descompaginar todo. El break. Hay algo raro acá. No está ordenado. Sí, es intercalarlo. Entonces es muy fácil.
Yo dije que estaba ordenado, pero yo dije lo voy a ordenar y dije, ¿por qué está todo desordenado? Ya. Si empieza del último, luego el primero, luego el segundo. Fíjense el orden, cómo está intercalado. Empieza del 13, el 11, el 8. No tiene sentido acá. Hay que empezar de inicio. 0, del C, el A y el B. Luego el 5, luego el 3, luego el 3. Luego el 1, o el 10, el 5 y el 4. Ya. Entonces, hagámoslos de una vez. Pensé que era el otro. Ordenar. Aquí mezcla de ordenada de dos vectores. Entonces le llaman un procedimiento porque era este examen. A ver, ayúdenme. Le llamamos mezcla de intercalar tres vectores. Intercalar tres vectores. B1, B2 y B3. Bien. A ver qué más hay acá, qué más hay. Ya. Tengo los tres vectores cargados. Tengo que intercalar. La secuencia es, digamos que este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, digamos, ¿ya? ¿De cuál empezamos? Del tercero. Luego nos pasamos al primero. 3, 1, 2, ¿no? 3, 1, 2. Ya, yo voy a anotar eso por si acaso. 3, 1 y 2. Y así. Ahora, ¿qué necesito? Y tengan en cuenta que hay un 0. Y el 0 para nosotros es un elemento neutro. O sea, es un elemento del ¿cómo se le dice esto? Ya, simplemente hago esto. La suma de estos elementos voy a hacer un while, ¿ya? Un while. Entonces, var i igual de tipo entero. Entonces, ¿cuánto empieza ahí? Y empieza en 1. Y la dimensión, digamos, la nueva dimensión. Dim, esto es del atributo, va a ser igual a b1.dim más b2.dim más b3.dim. ¿No? La nueva dimensión va a ser esta. ¿Cierto? La suma de los tres, si aquí hay 7 más 5, 12 más 4, 16. Aquí tiene que haber 16 elementos. Entonces ya tengo desde 1 hasta 16. Entonces simplemente hago un while donde i va a ser menor o igual. Hay un pequeño detalle. Tengo que sacar de cada uno de estos. Entonces, ya está bien, no importa. Vamos a ir hasta dim. Ya. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿De cuál sacamos primero? Del último, ¿no? Del tercero. Entonces, del tercero hay que sacar. Entonces, preguntamos, ¿no? Si se encuentra dentro del rango, digamos. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Preguntamos si i es menor o igual. Si i es menor o igual. Uy, ¿y esto por qué está así? Menor igual a b1.dim. O en este caso es el tercero. Si es igual, aumentame el contador i más 1. Bien. Y además de eso,
tienes que insertármelo. Hay uno que se llama setElem, creo, o addElem, no me acuerdo. Ahí está, addElem. ¿Qué elemento voy a ingresar? El de B3 en la posición I. Ya, este addElem, ¿qué es lo que hace? Simplemente a ver aquí sería punto, pero ese está ocupándose acá. Entonces R, ya aumenta la dimensión más 1 y hace que ¿cómo les puedo decir? Que se ingresa un elemento ya al final, o sea, es como que ingresa un elemento al final. Si aquí abre un espacio vacío, ingresa un elemento, abre otro espacio vacío, ingresa un elemento. Cada vez la dimensión aumenta. Si cada vez la dimensión aumenta, no voy a todavía dimensionar, ¿ya? Olvidémonos de dimensionar entonces. Entonces aquí que sea, en vez que sea dim, coloquémosle lim, ¿ya? O sea, no sé, podemos colocarle n, digamos, ¿ya? N. Entonces i va a ser menor o igual a n. Nada más. Entonces adicionamos el elemento b sub 3, b sub i. Bien, aumentamos el contador porque se aumentó un elemento, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, pero para los tres for. Aquí sería en vez del 3 el 1, ¿no? Bueno, en todo caso aquí es el 2 y aquí es el 1. Aquí es, pero aquí hay un pequeño detalle, no es b sub 3 sub i. No creo si se puede hacer esto. B sub 3 punto ln sub i. Así era. B sub 1 ln sub i y B sub 2. ¿Cierto? A ver si lo hago correr. ¿Está bien? Hagámoslo correr. Intercalar 3 vectores. Automáticamente el dim cuando hago un add se incrementa. Pero no lo guardé, entonces tengo que hacerlo para guardar en algún botoncito. Aquí va a ser b punto intercalar 3 vectores. Kramer b2, b3 y b4. Bien, entonces copiemos ahora sí. Copiemos esto. Crear, por si las dudas, cargar, son 7. Bien, ahora son el tercero, que son 5. El último son 4, o son 3 mejor dicho, antes que la fregue. Ya está por ahí guardado. Ya, aquí está. Ahora voy a hacer el ejercicio ese, intercalar, y lo descargo. Y se colgó. Hay algo raro. Tiene que dar tiempo que colgarse. Se colgó. Está la luz. Aquí está. Ya, se queda en un ciclo infinito. ¿Por qué creen que se queda en un ciclo infinito? B1, B2, B3.
Aquí aumentamos y, aquí aumentamos otra vez y. Ah, ya sé por qué. ¿O no? A ver, si ingresamos, si solamente hubiera un elemento, digamos, sería 1 menor o igual a 1, digamos. Y aquí aumentamos 2, se ingresó ese elemento, sería 2 menor o igual a 1, falso. No, tendría que dar exactamente tal y como está. Pero no lo marqué. Entonces vamos a darle, creo que sí. Sí, así era. Aunque era acá abajo. Ya, ahora sí. Vamos a ver por qué está fallando. Cargar. Y no sé por qué le di cargar. Y no tenía que haber hecho eso. Ya, ahora sí. El vector 2 cargamos con 7. Es el 1, el 3, 5, 7, 9, 11, 13. El 3 lo mismo. El último lo mismo. Ya está. Llamamos a este ejercicio, ¿no? Se colgó, ¿vieron? Se paró. Ahora fijémonos acá, miren. No tenemos este. Aquí le podemos colocar, podríamos eliminar esto. En vez de colocar eso, le colocamos. No coloquemos nada. Faltaría n, ¿no? Aquí le colocamos n. Ya, entonces fijémonos qué es lo que hace. Miren, fíjense, según yo está bien. N tiene que valer 16 o 15 en todo caso. Son 3. Sí, está bien. No puede ser. No puede ser 15. Son 3. Arriba son 7. El primer vector tiene 7. El segundo tiene 5. 12, 13. Está bien, está bien. Son 15. Ya. Y menor o igual a B3 su dim verdadero. Y adicionamos. Mira, aquí tengo el 0. Tiene que adicionar en todo caso el del vector 3, que es el 0. Y lo adicionó. Creo que no lo adicionó. Aquí estamos en L. Ya. Aumenta ahí. Y vale 2. Ah. Estamos sacando, miren, del vector 2. De la posición 2. Y no podemos sacar de la posición 2. Tiene que ser de la 1. Entonces, para evitarnos todo eso, ya nos evitamos todo eso, hacemos un contador individual para cada uno. Y 1, y 2, y 3. ¿Ya? Contador individual. Todos van a ser iguales. Y 1, y 2, y 3. Aunque... Sí, está bien. Aquí hacemos únicamente I1 y aumentamos I1. O I3 en todo caso. Listo. Es para acá I4 o I1. Lo mismo para acá. I2. Nada más sería de mi parte, aunque no sé por qué se colgó, tenía que haber aumentado esto. Y además tendría que haber salido. Vaya. Creamos, cargamos, son... Son
5. Aquí son 3. Bien. Miren, fíjense que automáticamente cuando generan variables tienen valores distintos. Miren, i1 0, i2 tiene al azar, i3 tiene al azar. Por eso tenemos que declarar las variables. Todos en uno. Todos en uno. ¿Vieron? Uno, entonces sacamos el primero, que sería el 0, lo tiene que insertar acá. Inserta, incrementa, sale. Del primero es el 1, tiene que insertar el 1. Ahí está, miren, 0 y 1. ¿Está bien? Incrementamos, si es igual a este, incrementamos. Aunque creo que la estamos fregando. Oh. Ahorita vamos a ver por qué. Ya. Está bien, ¿no? 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pero ahora el problema es que i vale 4. Y ya se pasó, por ejemplo, aquí con el B3, que tiene 3, ya no va a entrar. ¿Vieron? Y ese es el bucle que se genera. ¿Ya? Es porque i nunca aumenta, nunca llega al final, digamos, porque no cumple su rol. Entonces, para evitarnos eso, simplemente trabajamos acá con i1, i3, mejor dicho, i3. Aquí es i1 y aquí es i2. Nada más. Y ahora sí lo ejecutamos sin ningún problema ya, sin ver nada. Ahora sí lo ejecutamos. El 2 lo mismo. Y el último lo mismo. ¿Ya? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Entonces lo que hacemos es el ejercicio. Descarguemos esto antes que nada. Descargar tagging. Sí, está bien. Y aquí está el ejercicio, pero no se muestra, che. Aquí le vamos a dar. Igual no se muestra. Dios, ¿qué hacemos? Bien. Sí, están aquí los datos, solo que no se puede ver, lamentablemente. Tendría que echarlo de vuelta. Y eso pasa cuando son muchos datos. Ya son nada, eso más que todo el formulario, ¿sí? No tienen por qué alarmarse. Simplemente hacemos esto y ya fue. Aunque tendremos que ver de vuelta esto. Y ahora sí. Cargar. Está bien. Está bien. Ya está bien. Luego le damos intercalar y le damos descargar. No manches, ya aquí está. No se asusten. Ya, está exactamente tal y como está, miren. Fíjense 012 533 533 1054 76 98 11 y 13. 11 y 13. Es eso lo que nos pedía. Y es eso. Aunque se puede minimizar el código. No voy a admitir que no. No voy a admitir que no. ¿Están ahí? ¿Sigue todavía? O yo los perdí ya porque estábamos tardándonos en el problema. No, pero esa es la forma correcta, ¿no? Trabajar con un contador independiente y hacerlo.
Esa sería la forma correcta. Un mensajito o algo porque no puedo ver los mensajes tampoco. Ya, chicos, ese es el código en sí. A ver, veamos el código. Se está un poquito largo, creo. Sí, pues parece un poco largo, ¿no? Eh, sí, esa sería la forma correcta de trabajar. Un contador individual y cada vez que lo cuente que vaya sumando a un general. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna observación? Intercalar. Darwin, tengo una duda yo, cuando el enunciado te pide, ¿no es, digamos, hallar la moda sin usar los ordenamientos, solo tienes que utilizar la función para hallar la frecuencia, eso nomás es? Sí, mira, fíjate acá, estaba por acá, creo. El may, no sé qué es el may. El mayor. Ah, ya, eso nomás, solo eso. Sí, solamente es, con la frecuencia haces todo. Ah, ya, Tenía, gracias. lo tenía en otro, creo. Ajá, en el anterior estaba. Solo con la frecuencia te Sí, lo guías, tengo digamos. igual, solo era esa duda nomás. Ah, no, no, cuando te dice, porque te dice sin ordenar, no es obviamente que cuando ordenas puedes ver, pues, digamos, cada acorde de control. En cambio, así nomás sería con la frecuencia. Es la única forma. El que tenga más frecuencia, obviamente, es más repetido, ¿no? Es en todo caso la moda. Sí, este no sé ni por qué lo tengo acá. Creo que no existe acá. No, no existe. Ya chicos, esto sería por hoy. Practiquen, practiquen. Cualquier cosa estoy en el chat, pueden consultar. Varios me hablan en mi privado, pero sería bueno que en el grupo comenten todo eso, todas sus dudas. Ahí estoy para responder igual. ¿Listo? Practiquen. No, el práctico. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, gracias.